Marcos, que hace ya un tiempito atrás se produjo un hecho en Argentina que, ¿te acordás de Juan Pablo I? Ese papa que tuvo un papado Muy de corto. 33 días, ¿no? Que yo ayer pensaba y asociaba con la edad de Cristo, qué sé yo, no sé, buscando material. Bueno, como a veces pasa, cuando uno tiene situaciones muy críticas, y más si se trata de un hijo, recurre a lo que tiene más cerca, que es Jesucito, y bueno, y si sos creyente. Una mamá tenía muy mal a su nena y fue a la iglesia, empezó a charlar con el padre de esa iglesia. Ella venía de Paraná, ¿viste? De Entre Ríos, acá vecina nuestra, y llevó a su hija a la Fundación Favaloro. Conclusión, un día la abrazaron y le dijeron, y es probable que no pase la noche. La mamá fue y buscó al padre, al sacerdote, y vaya a saber por qué, ahora se lo vamos a preguntar. El sacerdote la invitó, creo que había 2 enfermeras también, a que rezasen mucho con la invocación de Juan Pablo I. Padre José Dabusti, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo anda toda la audiencia? Saludo a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que estos misterios de la fe son muy atractivos para quienes, tenemos fe, y también son mirados con mucha atención para quienes no la tienen, cuando la ciencia dice, señores, esto nosotros no lo pudimos resolver. Algo así, ¿no, padre? Ciertamente, ¿no? Cuando la experiencia de los límites humanos en el campo de tantas realidades de nuestra vida, entre ellas la salud, la vida y el desenlace de la vida con la muerte, nos enfrentan a estas situaciones, ¿no? De realidades. Hasta acá llegamos, ¿no? No se puede humanamente, científicamente, médicamente hacer nada más. Se ha escuchado, lo hemos escuchado y lo sabemos, ¿no? Porque todos tenemos cerca las realidades. Claro. Padre, bueno, esto más o menos yo hice una síntesis, pero lo escucho a usted, no sé si la hice bien. Muy bien, sí, muy clara, muy clara. Bien. ¿Cómo fue ese momento, padre, y por qué? ¿Por qué a usted lo signa, o se le ocurrió en ese momento, o tuvo el impulso de acercarse a ese papa cuyo reinado fue muy breve? Mira, ese día, como decías vos bien al comienzo de la nota, a Roxana, la madre de Candela, esta chiquita de 11 años que estaba internada con una encefalopatía refractaria, con todo un desenlace que se había ido complicando cada vez más hasta el punto que le habían anunciado que no había nada más que hacer y que Candela probablemente no pasaba la noche porque se había contagiado sobre todo un virus intrahospitalario, claro. una neumonía. Ahí es cuando vamos con Roxana una vez más, como lo habíamos hecho muchas veces, a rezar junto al cuerpito de Candela, pobre, que estaba muy consumida, ¿verdad, padre? Sí, pesaba 19 kilos. 10 años, ¿no? 11. Sí, exactamente, sí. Entre 10 y 11 años tenía. Así que en ese momento, como decías vos, había un par de enfermeras, y la verdad, vos pusiste la palabra iluminación, inspiración, se me surge del interior proponerle a Roxana rezarle a Juan Pablo I. Yo siempre aclaro que Roxana no tenía ni idea, y yo que en ese momento le expliqué brevemente a ella quién era Juan Pablo I, quién había sido y por qué para mí no era importante que le recemos. Yo no era que lo venía haciendo antes muchas veces para los demás, sino que sí, siempre le decía a la gente, y ahora te cuento la segunda pregunta que me hiciste, yo siempre le tuve devoción desde el momento en que fue elegido, cuando yo tenía 13 años, en 1978, ese agosto del 78, a mí me impactó de su persona, de su figura sacerdotal, 2 cosas. Una, que es lo que más se lo reconoce y conoce, que es la sonrisa, ¿no? Esa alegría que él transmitía, que lo acercaba mucho a la gente, ¿no?
esa novedad maravillosa de su persona y personalidad tan lindo. Y la otra, ¿no?, característica que me impactó cuando lo conocí así, a través de los medios, obviamente, su humildad. Y a partir de ahí, así pasó desde el cariño hasta como una devoción interior. Imagínate lo que podía hacer a mis 13 años, pero bueno, claro, a medida que fui creciendo, ciertamente se fue transmitiendo en mí un deseo también llamado a la vida sacerdotal. ¿Y tu llamado sacerdotal a qué edad fue, padre? Y fue en distintas etapas, no lo puedo decir, uno va y viene, ¿no? Mira. Se le escapa a Dios a veces con algunas cosas, pero Dios nos busca, y yo creo que Él tuvo que ver también en eso, como yo siempre le rezaba para que me ayudara a ver, no si Dios me llamaba o no a ser sacerdote. Evidentemente lo tuve como un patrono interno, ¿no?, como alguien muy querido a quien yo le pedía, y vos sabés que cada vez que la gente iba a Roma o me decía, che, me voy a Roma, ¿querés que te traiga algo? Yo siempre le repetía, mira, anda a la Basílica de San Pedro, en la cripta, hasta la tumba de Juan Pablo I, reza para que sea un buen cura, para que sea, ¿no?, fiel al sacerdocio. Así que siempre, ¿no?, eso es común, le decía a la gente. Pero ese día, evidentemente, yo siempre pongo puntos suspensivos, porque muchas veces, vos sabés que los sacerdotes estamos frente a realidades de vida y muerte, no hospitales, no ancianos, bueno, pero esa vez me surgió... ¿Vos sentiste algo en ese momento, en esa oración especial, o fue poner en manos de Dios a través de Juan Pablo I? Claro, en ese primer momento fue esto que decís vos muy bien, ¿no? Fue, viste, tomarnos de las manos, hacer una oración espontánea, invocarlo a Juan Pablo I para que interceda y le conceda a Candela el no morir, la recuperación. Y evidentemente fue el después, que uno va tomando conciencia de que acabó algo extraordinario, ¿no? Y más todavía te diría, con todo el proceso que se fue realizando desde que se empezó a estudiar este presunto milagro, como se decía, desde 2015, hasta ahora, hasta que estoy hablando con vos. La verdad te digo, viste, porque cada entrevista, cada charla, uno es como que lo va rumiando más, viste, y te vas dando cuenta qué maravilla es esto, ¿no? Y gracias a ustedes también, porque te hacen preguntas, viste, te vas dando cuenta. ¿Y cuándo vos te enteraste, padre, que esa oración de esa noche había empezado, o al menos dio una oportunidad que la ciencia no tenía prácticamente en cuenta? Primero te diría al día siguiente, cuando viene Roxana a decirme, pasó la noche. Claro. Y así, y pasó otra noche, y se fue recuperando, la desentubaron, salió de terapia intensiva a terapia intermedia. ¿Vos le seguías rezando a Juan Pablo I? Yo no me acuerdo si en ese momento, si evidentemente debo haberlo seguido haciendo, porque Roxana, la verdad, era conmovedor, la madre, ver también la fe, ¿no?, la constancia, la mujer de oración, ¿no? Ella iba todos los días a la parroquia a rezar, participaba de la misa, así que yo no me acuerdo, pero en la misa siempre rezábamos por ella, y hacíamos rezar a la comunidad. Mucho. Y el otro gran momento fue cuando yo me reencuentro. Yo perdí el rastro de ella porque evidentemente volvieron a Paraná. A mí siempre me quedó ese tema sonando y resonando, pero la vida sigue. Y hasta que en 2014, una tarde, me las reencuentro en la parroquia otra vez, Candela acompañada de su madre. Yo no la reconocía a Candela, evidentemente, a la madre sí. Y bueno, y ahí empezamos a charlar con ella, empezamos a dar los primeros pasos para ver qué se podía hacer, a ver qué tenía que hacer, porque la verdad que no era un experto ni mucho menos en eso. Entonces me fui asesorando con sacerdotes amigos que sabían más, y bueno, se fueron dando los primeros pasos silenciosos, y así se fue como configurando una primera etapa. La Iglesia, con mucha prudencia, va haciendo un estudio minucioso de la historia de este presunto milagro, como se lo llama, hasta el 13 de octubre. Eso ahora ya en la parte más técnica, ¿no? La Iglesia, ¿qué solicitó? ¿Solicitó
que los médicos intervinientes dieran fe de eso que le habían dicho a la mamá, no pasa la noche, no tiene posibilidades, documentada con los cuadros con las palabras correctas de lo que tenía y por qué no teóricamente podía seguir viviendo? Mira, en una primera etapa que me tocó a mí estar cuando me llaman de Roma para informarse que habían recibido una carta que yo había escrito, se me pide primero un informe muy breve sobre la historia clínica de unos días antes y después al hecho, el 22 de julio, cosa que hubo que autorizarla tanto de la madre de Candela, porque era menor de edad. La madre había no solo autorizado, sino que allí se había escrito algo, también cómo lo había vivido ella. Y así es como la Fundación Favaloro autoriza el envío. Ellos no sabían nada por qué lo estaban enviando, yo en ese momento no dije nada, hasta tiempo después que hubo sí que blanquear, por decirlo así, la cosa, y entonces ellos, desde su lugar, informaron lo que ellos veían, con una honestidad increíble, porque ellos informan lo que médicamente vieron, y eso fue lo que, incluso gente no creyente, ¿no? Con mucha transparencia, la verdad que es admirable eso. Eso es lo que hace que Roma diga, avanzamos con el próximo paso, que es todo lo que es el proceso llamado diocesano. Es decir, hubo que hacer toda la investigación médica, clínica, la historia clínica completa, todos los testimonios se nos fueron pidiendo desde el Arzobispado de Buenos Aires, que lleva adelante también en sigilo todo esto, una entrevista bajo juramento de cada uno de los que participamos de eso. Y así es como va esa carpeta a Roma, y ahí sigue todos los procesos propios de un estudio del milagro, médicos, científicos, teológicos, hasta llegar, bueno, a la firma que del Santo Padre. ¿Has vuelto a hablar con Juan Pablo I sobre esto en tu intimidad? Uf. Todo el tiempo. ¿Y qué le decís? Tantas cosas. Le pregunto, le digo, le agradezco, lo alabo a Dios por a través de él, sí, evidentemente. Sí, qué decirte, sí, increíble. Padre, ¿cambió tu vida en cuanto, porque al principio en esa carrera al sacerdocio vos dijiste, a veces se me escapaba Dios, después lo retomaba? La dura realidad, a veces yo desde otro lugar me pregunto si los curas tan comprometidos con zonas con situaciones tan difíciles, enfermedades, violencias, etcétera, etcétera, impotencias, por ahí se alejan o se les escapa a Dios. ¿Esto dónde te sitúa? Mira, a ver, te diría un par de aspectos. El primero, ciertamente la confirmación de la importancia y el tesoro que tenemos. Dejamos el credo, pero no lo entendemos tanto, que a mí me llevó a comprenderlo, ¿no? Lo que es los vasos comunicantes, que son, ¿no?, los que estamos acá, los santos conocidos y desconocidos, y esa mutua ayuda. Yo creo que en la santidad de la Iglesia es un tesoro maravilloso, ¿no? Este ejemplo de hombres, mujeres, que en el ayer de la historia ni hoy, porque la santidad tiene también un mensaje para nuestro mundo de hoy. Sí. Digo mundo, no solo Iglesia, es un llamado a darnos cuenta, ¿no?, la cercanía y el amor de Dios, que sigue obrando milagros. Millones que ni nos damos cuenta cada día, cada instante, ¿no? Y que, bueno, estas cosas a veces a uno lo hacen caer en la cuenta también de, bueno, cómo hay buenas noticias, ¿no? Cómo la buena noticia del Evangelio sigue despertando, ¿no?, desde el asombro hasta la devoción, y desde la fe hasta el compromiso, ¿no?, de la santidad en nuestra vida. A mí como sacerdote hoy, evidentemente, la figura de él, la intercesión de él y su beatificación me interpelan en renovarme en la santidad y en el compromiso con mi comunidad, en la cercanía frente a situaciones de dolor, de tristeza, y uno dice, bueno,
Dios actuará, me dé cuenta o no. Sí, sí. A él le toca, ¿no? Nosotros sembramos, él es el que hace crecer. Padre, además de agradecerte estos minutos, esta charla tan linda, te quiero una duda, porque no lo googleé, pero te lo consulto. Sí. Vos estabas en ese momento en la parroquia Nuestra Señora de la Rábida. ¿Qué es Nuestra Señora de la Rábida? Nuestra Señora de la Rábida es una vocación española del sur de España, que es importante, y San Juan Pablo II, la despierta con motivo del 5º centenario del descubrimiento y la evangelización de América. La Rábida del monasterio donde estuvo Cristóbal Colón, un monasterio franciscano al sur de España, cerca de Palos de la Frontera, el puerto de Palos. Ahí él estuvo unos días antes de partir y se encomienda a la Virgen del Milagro, que después pasó a ser por el monasterio de la Rábida, se encomienda su viaje, Colón. Y entonces San Juan Pablo II la reflota y trae varias imágenes a la Latinoamérica, entre ellas llegan 2 a la Argentina, a Buenos Aires, una que está expuesta en una pequeña hornacina en la catedral metropolitana, en un costadito en San Martín, en la esquina, ahí hay una imagen, y la otra fue a parar a esa parroquia. Padre, muchas gracias, un abrazo muy grande. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos conversado con el Padre José Dabusti. Ustedes han escuchado que ha sido un intercesor, creo que se llama, entre una niñita que la ciencia se sentía impotente para lograr que continuase con vida. Desahuciado, ¿no? Claro, desahuciada, y la aparición de Juan Pablo I.